Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra. Y ante todo, como todos los días te digo, abre tu corazón para recibir esta palabra que va a ser de mucha enseñanza y edificación para tu vida, y que sea el Espíritu Santo en este mismo momento dándome la autoridad, la sabiduría, desenvolvimiento, y que sea el Espíritu de Dios una vez más fluyendo sobre mí, y que todo lo que se hable sea conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo vengo con el tema que dice lo siguiente: que tu fe no te falte, que de la justicia se encargará Dios. Es importante este tema de lo que quiero hacerte entender. Es importante que nosotros nos encarguemos todos los días de mantener y de encender nuestra fe, de que nuestra fe cada día más sea encendida, y saber que estamos creyendo en nuestro Padre Celestial, saber que todos los días podemos tener ese granito de fe, de creer de que Dios está con nosotros, de que Dios puede hacer algo a favor de nosotros, de tener y mantener esa fe encendida, que de lo demás el Señor se encargará. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados, ansiosos, de que cómo es que Dios lo va a hacer, que cómo es que Dios me va a defender, que cómo es que Dios me va a ayudar, que cómo es que Dios me va a proveer, que cómo es que Dios me va a sanar, de cómo es que Dios va a hacer eso. Y no nos encargamos de mantener nuestra fe encendida y de dejarle al Señor que haga las cosas conforme a su voluntad, de cómo Él es que va a tratar de hacer sus cosas a su manera, en su debido tiempo, y a la forma y a la manera de Él. Es importante que en ese tiempo, en ese momento, tú y yo lo que podamos hacer es mantener nuestra fe y despreocuparnos en ese momento cómo Dios va a obrar o cómo Dios me va a ayudar. Es importante que no nos falten dos herramientas muy importantes: la fe y la conexión o la comunión con Dios, de mantenerme cerca de Dios a través de la oración. Son dos cosas que literalmente nos enseña Jesús siempre, que debemos tener: la oración y la fe, porque una va agarrada de la otra. Si yo no oro, pues yo no puedo literalmente saber de que Dios puede escucharme y atender lo que yo estoy viviendo. Y si no tengo mi fe activada, no puedo creer que Él escuchó lo que le dije por medio de mi comunión, de mi oración, de esa relación que tengo con Él. Es importante que la fe, entendamos que la fe viene por el oír la palabra. La fe no viene por yo orar, la fe viene por yo oír la palabra de Dios. Cuando escucho su palabra, yo tengo activada mi fe, porque estoy escuchando cosas maravillosas que me generan que la fe se encienda. Pero también cuando estoy en comunión, en oración, estoy creyendo que Él está escuchando lo que le estoy diciendo a través de la oración. Entonces, las dos cosas son muy importantes mientras espera, mientras Dios te defiende, mientras Dios hace las cosas a tu favor. ¿Por qué te hablo de esto? Porque fueron dos cosas que me llamó mucho la atención en medio de esta parábola que Jesús estaba transmitiéndoles a sus discípulos. Y aquí vemos que no está hablando Pablo, vemos que no está hablando en esta escritura, no está hablando cualquier de los discípulos, sino es que está hablando el mismo Dios. Y es importante que nosotros prestemos atención en la Biblia cuando Jesús habla, los ejemplos que Él daba, de la manera que Él hablaba, de la forma que Él expresaba las escrituras. Vamos a buscar en Lucas capítulo 18, verso 1, y vamos a entender lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y dice lo siguiente: parábola de la viuda y del juez injusto. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman día y noche? ¿Se tardará de responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y me llamó la atención cómo el Señor me hacía comprender esta parábola, pero lo que Jesús llama, comenzando relatando esta historia, es que Jesús le hacía entender a sus discípulos que tenían que orar siempre y que no desmayaran, o sea, que no se cansaran de comunicarse, de orar, de interceder, de estar allí en comunión, en la oración. Pero después me llama la atención es cómo concluye todo esto, porque él dice, los hijos que claman, los que están ahí buscándome, los que están buscando la justicia, los que Dios está ahí atendiendo, los escogidos que están ahí buscando la justicia de Dios, los que claman día y noche, no hará de Dios responderle o de ayudarles o hacerles la justicia. Pero lo que me llama la atención es como dice, pero cuando venga el Hijo de Dios, encontrará fe en la tierra. Y esto fue lo que yo dije, wow, o sea, son dos cosas que el Señor trató en ese momento a transmitirme, la fe y la oración. O sea, que no desmayemos de orar, que no desmayemos de comunicarnos, que no desmayemos de transmitirle al Señor nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero también hallará fe Dios cuando ha de venir aquí a la tierra. Y ahí es cuando nosotros tenemos que mantener nuestra fe encendida, de tener nuestra fe hacia una sola persona que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, porque en este mismo momento, en este mismo instante, hay muchas personas que tienen fe, pero su fe la comparten con otro ídolo, se lo dan a cualquier persona, su confianza y su fe la ponen en otra cosa y no totalmente en Dios. Es por eso que nosotros necesitamos el día de hoy de sentarnos y autoanalizarnos y decirle al Señor, ¿será que mi fe está totalmente encendida, pero encendida para ti? No tengo mi fe en el abogado, en el juez, no tengo mi fe en ese médico, en ese doctor, no tengo mi fe en esas cosas, sino en Dios solamente. Y me llamó la atención por la parábola, porque la parábola nos enseña que había un conflicto en una vida de una persona que era una viuda. Aquí nos damos cuenta que la viuda representa una persona solitaria porque no tenía en ese momento la ayuda a lo mejor de su esposo, estaba viviendo algo injustamente. Vemos una mujer que estaba desconsolada, vemos una mujer que tenía una situación difícil, vemos una mujer que no nada más no tenía la ayuda en ese momento de que no pudiera tener a su esposo, que estaba sola, sino también vemos una mujer que literalmente representa que estaba en unas condiciones que necesitaba justicia. Es decir, que esta mujer a lo mejor estaba viviendo algo injusto fuertemente que la llevaba, yo me imaginaba, la llevaba al dolor, la llevaba a las lágrimas, la llevaba a la depresión, a la ansiedad, la llevaba a muchas cosas que nos puede llevar a nosotros como seres humanos, como esta mujer lo estaba viviendo, y ella iba a este juez injusto, a este hombre que literalmente ella ponía su confianza. Y ahí el Señor me transmitía y me hacía entender cuántas personas estarán como esta mujer, tratando de buscar la justicia, de tratar de buscar la ayuda, de tratar de buscar la forma de lo que están necesitando en alguien injusto, en alguien que literalmente no tiene cómo en ese momento brindarle el apoyo, porque hay personas que pueden tener cómo ayudarte, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque pueden tener el dinero, pueden tener la casa, pueden tener en ese momento la estabilidad, pero espiritualmente no, porque lo hacen en ese momento injustamente, de la forma con rabia, con ira, renegando, te dan la espalda, otros te critican, te señalan. Y yo me imagino que cada momento que esta mujer iba hacia este juez injusto, dice la palabra que ella iba, dice la palabra aquí, diciendo había en una ciudad un juez.
que ni temía a Dios. Mira cómo representa la parábola de Jesús, que no tenía temor, o sea, que no tenía respeto ante Dios, que no le importaba lo que dijera o lo que pensara Dios. Y así muchas personas hoy en día, como este juez, no tienen temor, no tienen reverencia, no les importa lo que es ayudar, lo que es abrazar, lo que es darle, como quien dice, empatía a una persona. Así hay muchas personas. Entonces ese juez injusto no era que no tenía en ese momento el apoyo, porque él podía ser una persona, un juez justo, pero no le daba la gana, porque literalmente no tenía en su corazón sensibilidad ante Dios. Y una persona que no tenga sensibilidad ante Dios, no tenga temor, no tenga reverencia ante Dios, no tenga, como quien dice, el respeto ante Dios, no tenga el amor hacia Dios, le va a costar, porque su corazón está endurecido, su corazón está duro. Entonces nosotros a veces agarramos lucha con esas personas, como esos jueces injustos, que son personas que literalmente nos está refiriendo la palabra, que no temen a Dios y no tienen temor a Dios. Pueden tener el dinero para dar, pueden tener el apoyo para dártelo en cualquier cosa que puedas estar necesitando, pero su corazón se los impide, porque su corazón está como una piedra. Y como su corazón está como una piedra, no les importa el momento de hacer lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer. Entonces esta persona, en ese momento la palabra dice que no temía a Dios, que no tenía reverencia. Entonces dice, ni respetaba a hombres, o sea, no respetaba a nadie, no tenía, como quien dice, el respeto hacia las demás personas. Dice la palabra, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Esta mujer, me imagino que cada vez que iba hacia él, ponía su confianza, ponía en ese momento la fe de ella tener la justicia contra los que a lo mejor acusaban, contra los que se levantaban contra ella, y lo que estaba viviendo a lo mejor la estaba llevando a circunstancias y a momentos difíciles en su vida. ¿Y qué te quiero hacer entender con esta parábola? Es que muchas veces tú y yo estamos como la mujer viuda. Muchas veces nosotros estamos en las condiciones de ella. Queremos justicia, queremos ver que algo obre a nuestro favor, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, que lo que estamos literalmente pasando, necesitamos ayuda. Es algo como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque yo estoy poniendo la denuncia, yo estoy yendo a ese lugar, yo estoy creyendo que este juez me puede ayudar para la solución de las hijas de la madre de mis hijas, la esposa que yo tenía anteriormente con mis hijos, o quizás en ese documento de esa casa. Son tantas las cosas que puede representar esta mujer viuda, que tú y yo podemos estar experimentando el día de hoy, que podemos el día de hoy necesitar la justicia. Pero lo que yo puedo ver aquí es que nosotros tenemos que tener claro que nuestra fe tiene que estar solamente en Dios, porque de Él es que viene la justicia, de Él es que literalmente nos puede dar a nosotros la ayuda y el socorro, o el sustento y la forma de nosotros salir de lo que estemos pasando y viviendo. Y yo me imaginaba una viuda todo el tiempo yendo a ese lugar, y yo me imaginaba yendo a esa viuda todo el tiempo, yendo a una persona repelente, una persona que literalmente a lo mejor le cerraba la puerta, lo miraba feo, la miraba feo. Me imagino que a lo mejor le daba la espalda, qué fastidio, otra vez viene esta, otra vez y otra vez. Y yo decía, Dios mío, qué fuerte. Pero vemos aquí la manera que en un momento este hombre se compadece en su repelencia, en su manera de ser, en su manera de comportarse. Dice la palabra aquí, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. O sea, me imagino que en el tiempo, 2 meses, 1 año, 7 meses, 3 meses, ella iba hacia él, y él no quería, él no le ayudaba. Y así nos ponemos nosotros, creer que las demás personas van a tener la solución en nuestras vidas. ¿A dónde estás corriendo? ¿A quién le estás dando tu fe? ¿A quién le estás, como quien dice, expresando tus problemas, tus necesidades, lo que estás viviendo? ¿A quién le estás demostrando tus lágrimas? ¿A quién estás acudiendo que te está dando la espalda, que no quiere atenderte, que no quiere escucharte, que no quiere entenderte? Y es importante que prestes atención aquí, lo que dice la palabra. Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Entonces él dice, bueno, qué fastidio. Esta mujer viene todo el tiempo, viene para mí, para que yo la ayude. Yo no temo a nadie, no le tengo respeto a Dios. Pues déjame ver qué puedo hacer por ella para que esta viuda no vaya a ser que me cause más adelante molestia. Dice la palabra, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, lo que estaba haciendo o lo que estaba dando, lo hizo por hacerlo, lo hizo porque, cónchale, no tengo que hacerlo porque esto me va a agotar la paciencia, porque no vaya a ser que esto tanta venidera de esta mujer para acá, no vaya a ser que esto sea todo el tiempo y no le quiero ver la cara, no quiero saber de ella. Entonces aquí vemos la manera de la forma de que esta parábola de Jesús, expresarnos la palabra a través de esta viuda. O sea, ahí el Señor me hacía comprender cuántas veces hay personas como esta viuda, corriendo a personas injustas, corriendo, poniéndole su fe a cosas que literalmente no les importa, que le echan la mano porque se la tienen que echar y porque no van hacia Dios, porque no corren a la oración, porque no tienen su fe y su confianza totalmente ante Dios. Lo más fuerte de esta parábola es la forma que Jesús se expresa y la forma que Jesús termina. Dice la palabra, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Jesús se está diciendo, oigan lo que dice el juez injusto. A pesar de que era injusto, no tenía temor ante Dios, no tenía reverencia ante Dios, ni le importaba la vida de las personas, de las demás personas, pues aún terminó haciendo lo correcto y ayudando. ¿Cuánto no más Dios dice? ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos, que claman día y noche? Y aquí me tocó mi corazón porque literalmente el Señor me respondió y sé que te está respondiendo el día de hoy. Tú dices, Dios mío, yo estoy orando día y noche, yo estoy aquí contigo, estoy haciendo tu voluntad, tengo obediencia, estoy haciendo las cosas correctas, pero estoy viendo la injusticia en mi vida. Está alcanzándome lo que es la injusticia. Y en muchos momentos, en muchas circunstancias de nuestra vida, vamos a experimentar la injusticia como lo experimentó Jesús y muchos de los discípulos y mucha gente bíblicamente. Y es necesario que nosotros podamos experimentar como esta viuda lo que es la injusticia para nosotros entender cómo Dios obra, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos alcanza, cómo Dios escucha nuestro clamor, cómo Dios escucha nuestras oraciones, cómo Dios no nos deja solo, cómo Dios siempre como Padre está acudiéndonos, que no nada más es un juez y un abogado, sino también un padre, un amigo que atiende nuestro sufrimiento, que atiende el dolor que tú y yo podemos estar experimentando. Lo que me encanta es la forma de Jesús enseñar a los discípulos por medio de una parábola y por un ejemplo que les da y les hace entender si esta viuda fue a un lugar que literalmente esta persona lo estaba atendiendo, pero lo atendió, la terminó ayudando por hacerlo, cuánto no más los que están en la voluntad de Dios, los justos, los que están ahí, los escogidos de Dios, que están haciendo las cosas correctas y que están en obediencia ante Dios, cuánto no más cuando ellos clamen día y noche. Entonces, a veces nosotros lo que nos falta es poner nuestra confianza ante Dios, tener la fe encendida. Y creer de que Dios está al tanto de todos nosotros, porque somos escogidos, porque estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios, estamos ahí agarrados a la mano de Dios. Entonces dice, se tardará en responderles. Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Pero después él termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ahí es cuando yo dije, necesitamos dos cosas como cristiano, como creyente. Dos cosas importantes, que la justicia y de las cosas que necesitamos, o lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo, sea Dios encargándose. Las dos cosas que necesitamos ahorita no es como Dios lo va a hacer, es tener nuestra fe encendida y tener la confianza en Dios y sobre todo tener una comunión, una comunicación con Dios, que es la oración. Esta escritura comienza relatando la oración, relatando en ese momento Jesús que tenían que orar sin desmayar, y termina resaltando lo que es mantener nuestra fe.
Entonces son dos cosas que hoy el Señor necesita, que te está, como quien dice, demandando en tu vida para que tú avivas, para que tú enciendas. Y otra cosa que yo quiero que relatemos aquí, que Jesús está diciendo que si nosotros clamamos día y noche y estamos viviendo momentos críticos en nuestra vida, cuánto no más el Señor Dios Todopoderoso no nos hará justicia. Y de eso quiero hablarte porque es importante que tú entiendas el día de hoy que esta mujer no quería hacer las cosas injustas o hacerla con su fuerza o hacerlo a su manera. Esta parábola nos puede enseñar muchísimas cosas porque ella iba a, a poner su confianza en una persona, vamos a decirlo, que no la entendía, en una persona que no la comprendía, ¿ok? Pero lo que me llama la atención también, que el Señor me hizo entender, es que esta mujer corría a la justicia. Y es decir, que quería hacer las cosas bien, correctas, aunque ella humanamente podía hacerla a su manera, con la justicia de sus manos. Y es importante que prestemos atención a esta parte, porque aunque tú tengas la manera o la forma o la fuerza o las estrategias o la sabiduría de defenderte, tú seas como esta viuda. Siempre vayas a tu juez, a tu abogado, a tu defensor, que es el Dios Todopoderoso. Porque tú y yo podemos defendernos, pero podemos hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma humana y terminamos dañando las cosas. Yo aprendí en una ocasión y siempre lo digo y siempre me recuerdo de esto porque me quedó marcado en mi vida, que yo no me defendía más en mi vida. ¿Por qué? Porque el día que lo hice de la manera incorrecta y perdí. Y desde ese día el Señor me dio una lección. Cada vez que tú intentes de defenderte y de hacerlo a tu manera, me estás diciendo que me quite, que me eche a un lado y que no lo haga yo. Y ahí es cuando pierdes, porque tú y ningún ser humano va a saber defenderse como yo podré hacerlo por ustedes. Y de ese día quedó enmarcada y es importante que prestes atención, porque la viuda corría a ver que el juez solucionara lo que ella estaba viviendo a través de su adversario. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. El ejemplo de esta mujer es que ella corría a ver la justicia no por sus manos, sino por las cosas legales. Y es lo que Dios te está diciendo. Es lo que Dios quiere que entienda, que no lo hagas con tu fuerza, que no lo hagas con tus manos, que no te defienda, que cierres la boca, porque a veces queremos abrirla y defendernos y gritarle a la gente que no es así, que es injustamente lo que estamos viviendo, pero Dios dice: yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, yo soy tu juez. Dice la palabra en Isaías capítulo 33, verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces es importante que prestemos atención lo que la palabra nos está diciendo, que Él es nuestro juez y Él nos salvará y Él nos ayudará. Entonces cuando vemos a un Jesús diciendo: si los hijos, los justos, los escogidos de Dios claman día y noche, ¿cuánto no más el Señor les responderá y los ayudará en ese momento que estén pasando por momentos de injusticia? Entonces vemos a Él haciéndoles entender a los discípulos por medio de esta parábola que había una persona que corría, ponía su fe en una persona que no tenía en ese momento la manera o la forma de ayudarle, porque sí tenía una profesión, era una persona que tenía en ese momento, vamos a decir, la reputación para darle la justicia, pero en su corazón no, porque era una persona que era duro de corazón. Y así hay personas que literalmente en nuestras vidas van a llegar, tú dices: pero tiene la forma de ayudarme, tiene la forma de atenderme, tiene la forma de hacerlo, pero no, porque en su corazón no tiene el amor para hacerlo, no tiene el amor para brindarlo, de hacerlo. Y ahí es cuando nosotros fallamos, porque terminamos juzgando y señalando a esa persona porque literalmente vemos que tiene la forma de extenderte la mano, pero no lo tiene de corazón. Su corazón está endurecido, espiritualmente no sabe cómo hacerlo. Es importante que tu fe no la pongas hoy en ese médico, en esa doctora, en ese abogado, en ese juez terrenal, en esa persona, sino que tú vayas a buscar las cosas legales de la forma correcta, de la manera más bonita que puedas hacerla, cerrando tus labios, cerrando tu boca, no abriéndola y diciendo: porque yo soy esto, porque yo tengo que hacerlo. No,
sino que lo hagas de la manera que Dios quiere que aprendamos, como Jesús se lo estaba enseñando a estos discípulos, de qué forma que ella siempre buscó lo legal, buscó las cosas bien, buscó las cosas correctas, nunca lo hizo con su esfuerzo a su manera, aunque ella podía hacerlo, pero ella prácticamente Jesús nos hizo entender que su persistencia, su manera de resistir era buscando las cosas legales. Sí, es verdad. Pero lo que Jesús quiso decirnos ahí, que siempre nosotros vayamos a lo que nos dice Isaías, que Él es el juez, que Él es nuestro defensor y Él es el único que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que persistir, tenemos que ir y acudir y decir, tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, tú eres el único que me puedes dar la solución en medio de esto. Si voy a persistir, si voy a hablar con alguien, si tengo que expresar mis lágrimas, si tengo que ir a alguien, es a mi juez del cielo. Entonces dice la palabra, Salmo 75, verso 7. Y dice lo siguiente, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. En otra traducción dice, sino que Él es juez, es Dios, sino que el juez es Dios, perdón, y a unos humilla y a otros levanta. Esta es la parte que más me encanta, porque Dios se encarga de a quién va a humillar y a quién va a exaltar. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Mientras tú y yo nos humillemos o pongamos nuestra fe, nuestra confianza, activemos esa fe todos los días hacia Él y pongamos nuestra confianza de que Él está escuchando tu petición, tu oración, y entregarle eso al Señor en sus manos y que Él se encargue de lo que nosotros estamos viviendo, vamos a tener resultados. Vamos a tener resultados en nuestra vida. A lo mejor tú has tenido un momento difícil, te han echado la mano, te han ayudado, pero no de la manera que tú pensabas o que tú querías. Porque el Señor muchas veces también va a permitir que hay personas que no nos extiendan la mano, que hay personas que no nos den las soluciones en muchas cosas, es para que nosotros nos demos cuenta que la solución no está en la otra persona, sino solamente en Dios, que Él es el que nos puede ayudar. Él es el único que puede cerrar y abrir puertas. Él es el único que te puede extender la mano en medio de la imposibilidad. Entonces que nosotros podamos persistir como esta viuda, pero en los pies de Dios, con la fe activada, con la confianza ante Dios y con nuestra oración, en nuestra comunión, sin desmayar. Porque dice Jesús en la parábola que no debemos desmayar en la oración. Entonces dice Romanos 12, 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejé lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces siempre yo tengo este verso en mi mente, porque es necesario que nosotros entendamos que nosotros no somos los muy indicados para nosotros agarrar de vengarnos de nadie, porque la venganza no nos pertenece a nosotros, la venganza es de Dios y Él se encargará, porque Él dice, mía es la venganza, dice, y yo pagaré, dice el Señor. O sea, Él mismo va a darle conforme a cada quien de sus hechos, de sus acciones y de sus frutos, y pagará a cada uno conforme a lo que nosotros estamos haciendo y estamos comportándonos. Últimamente estoy viviendo muchas cosas injustamente. Yo de verdad no sé cómo hacer o no sé cómo actuar, ya no sé ni cómo hacer. Tú no deberías de hacer nada, tú lo único que deberías es ir a la oración, a comunicarte con tu Padre Celestial, a entender que Él es el juez, que Él es el abogado, que Él es el defensor, que Él es el consolador, que Él es el único que tiene la última palabra en tu vida, y que a pesar que muchas veces humanamente nosotros decimos, Dios está tardando, Dios no me está defendiendo, Dios no está haciendo nada, no es en el tiempo tuyo, Dios siempre llega en el momento oportuno, ni tarde, ni antes, ni después. Él llega en el momento apropiadamente que tiene que llegar. Entonces, si vemos aquí que el Señor es nuestro abogado, nuestro defensor, y nos manda que nosotros no tomemos a la ira, la molestia, sino que le dejemos todo eso en sus manos y que entendamos que Él es el que se venga de todo, pues nosotros tenemos que mantenernos tranquilos y entregarle eso en manos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo. Me llamó la atención porque este verso es importante, que aquí ya no nada más veamos eh, a Dios como el juez, sino también como un abogado, como ese defensor. Y a veces el enemigo nos viene a querer como que atacar mentalmente que nosotros hemos pecado, que lo estamos haciendo mal, que por ejemplo el enemigo nos pone pensamiento de que tú no te mereces esto, porque tú eres injusta, porque tú esto, porque tú lo otro, y nos cae con esos tipos de pensamientos. Aunque tú hayas pecado, siempre tienes un abogado, y ese abogado siempre te va a defender. Cuando tú te arrepientes y cuando tú te humillas y cuando tú le dices, Señor, no lo quise hacer de esa manera, Señor, lo hice mal, Señor, yo lo reconozco, pero está pasando esto, está pasando lo otro, pero te parece que actué de esta manera mal, y empiezas, el enemigo no va a tener, como quien dice, una herramienta para acusarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la misericordia del arrepentimiento, de reconocer nuestro pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de la manera de que Dios, por medio de su palabra, nos hace entender que Él es abogado, Él es el juez, Él es el defensor, el que nos salvará y el que nos ayudará. Hoy mi pregunta no es qué es el problema que tú tienes, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde tienes encendida la fe? ¿A quién tienes ahorita como ocupando el lugar de que tienes que poner esa confianza ante Dios y no ante esa persona, no ante ese trabajo, no ante ese dinero, ante esas cosas, sino ante la presencia de tu defensor, que es Dios? Recuerda que Jesús terminó la parábola en ese momento que me llamó mucho la atención. Fue de la manera que Él dice, y voy a concluir con esto. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman el día y noche? O sea, Dios no escuchará a sus escogidos. Dios no los atenderá y no les responderá y no los ayudará. Entonces me encantó porque Jesús dice, y se tardará en responderle. Dios nunca se va a tardar. Dios siempre va a llegar en su debido momento. Solo tienes que tener tu fe ante Dios y decirle al Señor, encárgate de tú. Yo he experimentado lo que es la injusticia en muchas áreas de mi vida, y he visto momentos que yo digo, Dios mío, ¿dónde es que tú estás? Porque tú estás viendo lo que está sucediendo. Pero yo también después, en el tiempo, en el momento, veo cómo la ira de Dios cae en circunstancias y momentos, en cosas que yo digo, Dios mío, no fue en el tiempo mío, fue en el momento que tú quisiste, que tú me pudiste defender. Entonces, espera el tiempo de Dios. Estás viendo ahorita a lo mejor que te robaron un dinero, que te quitaron una casa, que estás viendo problemas con la mamá de tus hijos, con la mamá de tus hijas, o con el papá de tus hijas. Mira, no lo sé de qué forma estás experimentando la injusticia en tu vida. A lo mejor fue un robo y ya tú sabes quién fue. A lo mejor fueron muchas cosas de amistades, y tú dices, wow, yo nunca pensé esto. Aparte de eso, estás viendo la traición. Mira, no lo sé. Pero lo que yo quiero hacerte entender, ahorita no importa el problema ni ver el problema, es ver la solución en el problema. Y lo que importa aquí, que la solución siempre está en Dios, no en el hombre. Y cuando tú vas, dice la palabra, vengan a mí los que estén cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Cuando tú vas a entregarle esas cargas a Dios, Él te la va a quitar. Tú vas a tener paz, tranquilidad, seguridad, confianza de que Él va a tener la solución en lo que estás viviendo. Y aprendamos lo de la viuda, que ella tenía la fuerza. Ella tenía la forma, ella podía defenderse, ella podía agarrar a sus adversarios y hacer la justicia con sus propias manos, como muchas personas hoy en día, que por eso es que están en la cárcel. Lo hicieron a su manera, a su forma, se quisieron defender, pero lo hicieron de la manera incorrecta. Por eso es que nosotros debemos aprender que en ese momento nosotros no debemos hacerlo a nuestra manera, sino decirle, tuya es la venganza, te lo dejo, te lo entrego, esto no me pertenece a mí, te doy todo esto y Dios se encargará. Entonces es importante que entendamos lo de la viuda. La viuda, ella quiso hacer las cosas bien, legales. Ella fue en ese momento a querer hacer siempre y persistió. Tú y yo vamos a persistir y a hacer las cosas bien y legales ante la presencia de Dios. Y decirle, aunque no vea todavía resultado, aunque no esté viendo todavía la mano tuya orar, tuya es la venganza.
tuya es la venganza, tú sabrás cómo hacerlo, tú sabrás cómo hacerlo y Dios se encargará. Así que levántate el día de hoy a tener dos cosas que necesitamos como creyente: la fe encendida y tener activado nuestra oración, nuestra comunión, nuestra comunicación ante Dios. Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Y recuerda que esa palabra no es para que la escuche, es también para que la pongas en práctica, para que puedas ver fruto en ella. Bendiciones.